Todos sabemos que la palabra profesoras significa varias personas de sexo femenino que se dedican a la enseñanza. ¿Y por qué conocemos este significado? Porque sumamos 3 monemas que componen su estructura. Profesor, persona que se dedica a la enseñanza, A, sexo femenino, y S, número plural. Un monema es cada uno de los elementos con significado en que podemos dividir una palabra. Las palabras pueden tener un solo monema, por ejemplo, puerta, 2 como soles, 3, increíble, y así podemos ir sumando hasta un número indefinido de monemas. Podemos subdividir los monemas en 2 tipos. Por un lado, el lexema, que es el elemento de la palabra que contiene el significado básico. Podemos añadir diferentes morfemas que aporten información adicional. Por ejemplo, libros, librería, librero, librito, libreta. Como vemos, libr se mantiene estable en todas estas palabras. Por lo tanto, es el lexema al que añadimos diferentes morfemas para aportar matices de significado. Los morfemas. Los morfemas es todo aquello que añadimos al lexema para formar palabras. Por un lado, tenemos los morfemas flexivos de género masculino y femenino, número, singular y plural, o las desinencias verbales de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Y por otro lado, los morfemas derivativos son los que conocemos como prefijos y sufijos. Se diferencian principalmente de los flexivos en que pueden modificar la categoría gramatical de la palabra. Por ejemplo, nosotros podemos elegir un adjetivo al que añadimos el sufijo mente y lo convertimos en un adverbio. Fácil es un adjetivo, pero fácilmente es un adverbio. Los morfemas flexivos de género y número se utilizan en sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, perro, per, es el lexema, o morfema flexivo de género masculino, perra, a, morfema flexivo de género femenino, perros, o morfema flexivo de género masculino, y S, morfema flexivo de número plural, perras, A, morfema flexivo de género femenino, y S, morfema flexivo de número plural. También hay determinantes y pronombres que pueden llevar morfemas flexivos, porque estos determinantes, al igual que los adjetivos, concuerdan en género y número con el sustantivo, y el pronombre debe llevar el mismo género y número que el sustantivo al que sustituye. Las desinencias verbales, persona, número, tiempo, aspecto. Es muy difícil delimitar qué parte del morfema hace referencia a cada uno de estos aspectos. Por eso lo englobamos todo bajo la expresión desinencia verbal. Como ya comentamos en el vídeo dedicado al análisis del verbo, la raíz del verbo se obtiene eliminando la terminación del infinitivo AR, ER y R. Trabajar. Eliminamos la AR, trabaj, es nuestro lexema. A es lo que llamamos vocal temática.
Los verbos de la primera conjugación tienen una A en la mayoría de sus tiempos verbales. Los verbos de la segunda conjugación una E y los verbos de la tercera conjugación una I. Y vamos sería nuestra desinencia verbal que indica primera persona del plural, pretérito imperfecto de indicativo, voz activa, aspecto imperfectivo. Los morfemas derivativos. Los prefijos se colocan delante del lexema. Por ejemplo, colgar, descolgar. Mercado, supermercado. Nacional, internacional. Añaden un matiz de significado. Como veis, aquí tenemos un listado de los principales prefijos con su significado. Y los sufijos también aportan un matiz de significado, pero se colocan detrás de la raíz. Recuperar, recuperable. Burgos, burgalés. Bomba, bombazo. Ortografía. Y aquí también tenemos un listado de los principales sufijos del español con sus significados y un ejemplo. La clasificación de las palabras según los monemas que las constituyen. En primer lugar, tenemos las palabras primitivas, que están formadas por el lexema y, opcionalmente, morfemas flexivos. Sol, que es un lexema, vueltas, lexema más morfema flexivo de número plural, comía, lexema más morfema flexivo de sinencia verbal. Son palabras primitivas o simples. Derivadas. Están formadas por un lexema, un morfema derivativo y, opcionalmente, un morfema flexivo. Por ejemplo, sevillana, sevich, el lexema, an, morfema derivativo sufijo y a, morfema flexivo de género femenino. Sillita, sig, el lexema, ita, morfema derivativo sufijo. ¿Por qué en sillita no diferenciamos la A como morfema flexivo de género? Muy fácil. ¿Existe la palabra sillito? No existe. Por lo tanto, la A no es un morfema flexivo de género, ya que no existe el masculino. Injusto. Como veis, aquí tenemos un ejemplo en el que en lugar de tener un sufijo, tenemos un prefijo. Morfema derivativo prefijo, lexema y morfema flexivo de género masculino. Aquí sí lo marcamos porque sí que existe la palabra injusta. Las palabras compuestas están formadas por dos lexemas y, opcionalmente, un morfema flexivo. Portaminas, porta, del verbo portar, mina, lexema, lexema y morfema flexivo de número plural. Agridulce, lexema de agrio y dulce, lexema. Según su escritura, podemos diferenciar palabras compuestas en una sola palabra, pisapapeles, cortafuegos, con guión, franco-español, histórico-político, o en dos palabras, ciudad-dormitorio, hora-punta, página web. En este caso, el lexema flexivo, el morfema flexivo de número plural, se añade al primer lexema, ciudades, dormitorio, horas, punta. Parasintéticas. Combinan derivación y composición. Dos lexemas, un morfema derivativo
y opcionalmente un morfema flexivo. O morfema derivativo prefijo, lexema, morfema derivativo sufijo y opcionalmente un morfema flexivo. Esto es lo que llamamos parasíntesis por composición y esto parasíntesis por derivación. Dos lexemas o dos morfemas derivativos, un prefijo y un sufijo. Quinceañero, 15, lexema, añ, lexema de año, ero, morfema derivativo sufijo, y podríamos diferenciar la O como un morfema flexivo de género, ya que existe la palabra quinceañera. Des, morfema derivativo prefijo, calific, lexema, acción, morfema derivativo sufijo. Las siglas son los nombres formados por las letras iniciales de otras palabras que constituyen un grupo. ITV, Inspección Técnica de Vehículos, IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Acrónimos son los nombres formados por partes de otras palabras o con más de una letra, además de la inicial. Teleñeco, de Televisión más Muñeco. Inserso, Instituto Nacional de Servicios Sociales. Y las onomatopeyas, que son las palabras creadas por imitación de sonidos de la naturaleza. Zas, plaf, kikiriki, muy típicos de los cómics. Aquí tenemos unos ejemplos de análisis. Moderno, modern, el lexema o morfema flexivo de género masculino. Tenemos un lexema y un morfema flexivo, por lo tanto es una palabra simple. Azulgrana, azul, lexema, grana, lexema, por lo tanto, palabra compuesta. Gramatical, gramatic, lexema, al, morfema derivativo sufijo, por lo tanto, es una palabra derivada. Hablantes, habl, lexema, ante, morfema derivativo sufijo, y ese, morfema flexivo de número plural, por lo tanto, una palabra derivada. Centroafricano, centro lexema, afric lexema, an, morfema derivativo sufijo, o morfema flexivo de género masculino. Tenemos dos lexemas y un morfema derivativo, por lo tanto, palabra parasintética. Teclado, tecl, lexema, ado, morfema derivativo sufijo, por lo tanto, una palabra derivada. Antivirus, anti, morfema derivativo prefijo, virus, lexema, por lo tanto, palabra derivada. La S no es un morfema flexivo de número, ya que no existe la palabra virus. La palabra virus siempre es plural. Y por último, Banesto es un acrónimo de Banco Español de Crédito.